Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana es un placer llegar al corazón de cada uno de ustedes, como también a sus hermosos hogares. Nuestro firme fundamento se siente complacido en esta mañana de que podamos estudiar o alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim. Bienvenidos y bienvenido a nuestra programación. Le damos una cordial bienvenida a la provincia de Manabí, que siempre nos están sintonizando, nos están siguiendo todos los días con nuestra programación. También le damos una cordial bienvenida a la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeralda, aunque con cuantas dificultades, pero sabemos que el Padre Yahweh, que el Padre Eterno, siempre está protegiendo esta gran ciudad. Gracias a nuestros amigos, hermanos oyentes. Le damos un cordial saludo a todos nuestros amigos de allí, del barrio 26 de julio. 26 de julio de Esmeralda. Gracias a los hermanos de allí de La Propicia, de allí del barrio La Propicia, de ahí de la refinería de Esmeralda. Bienvenidos todos a nuestra programación. También extendemos un cordial saludo a nuestros hermanos de aquí del Cantón Quinindé, provincia de Esmeralda, la familia Luis Montalbán. Bienvenido a nuestra programación. También les extendemos un cordial saludo a la señora Marcela Delgado en España. Gracias, muchísimas gracias por su conexión a nuestra programación. También le damos una cordial bienvenida e invitación a la señora Sandra Patricia en la capital del Ecuador, en Quito. Gracias por estar con nosotros. También se nos pasa por alto también a la señora Diana Pilco, que está ahorita con Marcelita Delgado allá en España. Gracias por estar conectado con nosotros. Como también a la provincia anfitriona de Santo Domingo de los Áchila. Bienvenido y bienvenidas todos a esta hermosa programación de este santo Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, también nos sentimos complacidos de extender un cordial saludo a todas las provincias ecuatorianas. En otras palabras, costa, sierra y oriente. Bienvenido a nuestra programación, como también a nuestros amigos a nivel internacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido a nuestra conexión. También a nuestros hermanos de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Gracias por estar con nosotros. También invitamos a nuestros amigos y hermanos de la China, ¿no? De a nuestros hermanos de Haití, que también están siendo golpeados por un fuerte terremoto, ¿no? Nuestro sentido hacia ustedes, como también queremos seguir orando por cada uno de nuestros hermanos y todos los países que han estado siendo golpeados por terremotos, por inundaciones, por enfermedades. Allí estamos. Como también queremos dirigirnos también a todo nuestro país, Ecuador, que debemos orar por las calamidades, por la crisis política que está pasando nuestro país. Debemos orar también, como también por el nuevo o la nueva mandataria que tendremos dentro de pocos meses aquí en el Ecuador. Gracias a nuestros hermanos y amigos para que todos juntos continuemos con la adoración a nuestro Padre Eterno. Extendemos un cordial saludo al Colegio Adventista del Ecuador, al Colegio CADE, como también a todos sus líderes, que también tenemos el placer de haber recibido una excelente educación con excelencia allí en nuestro Colegio Adventista. También al Colegio Ciudad de Quito, gracias por también estar con nosotros en nuestra sintonía. Gracias a nuestros hermanos de aquí, de Santo Domingo, de los Áchila, ya que la programación está saliendo de aquí, de la provincia de los Áchila, Ecuador, para el mundo entero. Muy bien, entonces vamos a entrar a la escuela sabática de esta mañana, donde tenemos dos personas que están preparadas, capacitadas para el tema de esta mañana. Vamos a invitar también a Juanita Ramos Toaza, como también a Josué Elías Delgado Ramos, los cuales tienen el gusto, el placer, el privilegio de contar con la programación de esta mañana. Vamos a invitarlos a todos a alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim, cantando las sagradas notas del himno
238. Del himno 238. Le vamos a invitar a colocarnos de pie para que juntos participemos de la alabanza a nuestro Creador. Bienvenidos y bienvenida a nuestra excelencia de programación. Vamos a cantar. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Yahshua estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Y feliz para siempre con Yahshua estaré. Vamos con la mayor reverencia a colocarnos de rodillas para orar con el Padre Eterno, ¿no? Amén. Querido y amantísimo Padre que mora en las alturas de los Shamaim, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo ha venido a honrarte y a exaltar tu santo y noble nombre en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres el Adón Yahoshua, el único Dios eterno, Padre de la gloria, que estás con nosotros para juntos alabar tu santo nombre. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendícelos, Padre, suple cada una de sus necesidades. Tú eres el único que sabes cuáles nuestras caídas, como también nuestras levantadas. Pero también es cierto que conoces nuestra fe, nuestra fortaleza, en quién confiamos, en quién esperamos, Padre. Danos el poder que viene desde lo alto, el poder del Ruach HaKodesh. Bendice a cada una de las naciones, de los países
que están conectados con cada uno de nosotros en esta mañana. Que al abrir tu palabra no sea solamente tu palabra, sino el impacto, el poder que viene desde lo alto, que transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Padre de la Gloria, porque estamos seguros que tú eres nuestro Dios. Padre, como dice el eslogan de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que podamos prepararnos para esta vida y la eternidad. Gracias, Padre de la Gloria, por estar con nosotros. Prepáranos en esta mañana, limpia nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, quita lo humano de cada persona que en esta mañana estará parada aquí al frente. Sí, que no sea aquellos que estén parados, sino tú, tu mismo poder, tu habilidad, que hablen por medio de ti, Padre. Así como tú le diste estos atributos a tu Hijo, para que pueda representarnos, pueda salvarnos aquí en la tierra, así también te pido por aquellos que van a hablar, que le dejes ese privilegio, para que no hablen ellos, sino que hablen por medio de ti. Tú hables por medio de aquellos. Gracias, Padre de la Gloria. Levántanos con el poder que viene desde lo alto y que cada palabra que se menciona pueda limpiar cada vida y cada corazón. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien, estamos eternamente agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que se han unido a nuestra programación, porque es una programación de vida para vida eterna, donde nos estamos preparando para esta vida y la eternidad, como es nuestro eslogan de salvación. Gracias, mis queridos hermanos, y le damos ahora sí una cordial y sincera bienvenida a cada uno de todos nuestros hermanos que se han conectado a nuestra audición, a nuestro canal, como también un cordial saludo a nuestro canal Aliados Sendas Antiguas, que son aliados aquí con nuestro firme fundamento a nivel nacional e internacional. Gracias por estar con nosotros y felicitaciones a todos los que se acercan para escuchar la palabra de Dios. Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenida Juanita y Josué, los cuales están hecho cargo de esta hermosa programación con la mayor seguridad que el poder que viene desde lo alto lo estará utilizando en esta mañana. Bienvenido y bienvenidas. El tiempo es con ustedes. Amén. No, entendí el pequeño. Sí, pero por acá, que no vea. Eso, ya. Mis hermanos, un cordial feliz Shabbat a cada uno de ustedes. Nuestro Padre Yahweh les bendiga en este su santo día, ¿no? Vamos a continuar. Como sabemos, estamos estudiando el libro Patriarcas y Profetas. Sabemos que es una secuencia, ¿no? Una continuación. La semana pasada estudiamos acerca de la historia de Moisés, ¿no? Hoy en esta semana vamos a seguir estudiando sobre este gran personaje que nos da una lección para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué te parece, Josué, si nos da un breve resumen de lo que tuvimos la semana pasada, por favor? Como recordamos, la semana pasada estudiamos en la historia de Moisés en la parte cuando el decreto que había dado el faraón ordenaba oficialmente la muerte de todos los niños varones y cómo fue que Dios actuó para salvar la vida de en ese entonces un bebé y que en un futuro sería el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Como habíamos visto también, Moisés estaba comenzando a tener ya un poco de problemas con los sacerdotes paganos en Egipto. Como sabemos, él era el heredero al trono de Egipto y al estar en esa posición tenía que iniciarse en esos ritos paganos de la religión egipcia. Y entonces él estaba comenzando a tener problemas con los sacerdotes porque él se negaba rotundamente a negar la fe que su madre le había enseñado, la fe que Jocabed le había enseñado. Porque recordemos que su madre lo crió hasta los 12 años.
Y sabemos muy bien, mis hermanos, que nosotros como padres sabemos que el carácter de nuestros hijos se forman en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, nuestro Padre Yahweh es un Dios tan, o sea, un Elohim tan sabio que Él tiene todo, o sea, el tiempo del Padre Yahweh es perfecto, ¿no? Él tiene todo calculado, todo, imagínense que la misma madre le fue quien le dio la educación en sus primeros años. Entonces, imagínense, mis hermanos, que era tan duro para Moisés, porque él estaba a la cuenta, humanamente estaba solo, ¿no? Porque él tenía que adaptarse, vivir en ese lugar idólatra, donde había muchos ídolos. Más o menos, ¿cuántos ídolos tenían ahí? Era un montón de dioses. Sí, entonces imagínense, era algo difícil para Moisés mantenerse ahí con creencias paganas. Sí, entonces, porque eso estaba en todo. Claro, en todo lugar. En todo, ¿no? Inclusive hasta en el palacio, a cualquier parte que mirara había ídolos, por donde sea. Y él como hijo de la princesa, nieto de Faraón, entonces él lo estaba mirando, ¿no? ¿Qué movimiento hacía? Si adoraba o no adoraba ídolos. Entonces era algo, una tarea ardua que tenía ahí Moisés por hacer, ¿no? Para mantenerse firme. Y entonces también llegó el momento que Dios había designado para la liberación del pueblo. Y entonces a los ancianos de Israel, que dice, los ángeles se les presentaron y les comunicaron que ya había llegado la hora del fin de su esclavitud. Se les comunicó que ya, o sea, ya había llegado el tiempo y, o sea, y a Moisés también se le comunicó. Pero ahora hubo un problema también. Moisés, él creyó que como era popular entre el pueblo de Israel, él creyó que la liberación del pueblo de Dios debía hacerse por medio de la fuerza. O sea, se podría decir que él creyó que era por medio de una revuelta militar que se debía hacer. Una guerra, ¿no? Claro, que debían hacer guerra para salir del país. Pero los planes del Padre Yahweh no eran así. No eran así. No. El plan de Dios era sacar al pueblo de Israel, pero ¿de qué manera? De una manera que simplemente el honor y la gloria sean únicamente para el Padre Yahweh. O sea, que los israelitas y que todo el pueblo, todo el mundo en general reconociera el poder de Dios, no la inteligencia o la sabiduría humana. Bueno, vamos a buscar, mis hermanos, ya comenzando con el tema de esta semana, Hebreos capítulo 11, verso de 24 al 26. Quien lo tenga, nos ayuda por favor con la lectura, ¿ya? Hebreos 11, verso del 24 al 26. Del 24 al 26. 11 del 24 al 26. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Entonces vemos aquí que por fe Moisés, ya cuando estuvo grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? O sea, cuán importante es que uno como padre inculque a sus hijos el temor del Padre Yahweh, ¿no? Porque imagínense, si él no hubiera tenido la enseñanza o la educación de su madre, ¿qué hubiera sido de él, no? Hubiera sido algo muy complicado. Dice aquí, su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades, y no tiene par como historiador, poeta, filósofo,
general y legislador. Con el mundo a su alcance tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Vemos aquí lo que Moisés rechazó no era cualquier cosa. Para esa época, Egipto era la nación más poderosa del mundo. O sea, se podría decir así, digamos, sería el equivalente al que alguien rechazase la silla presidencial de los Estados Unidos, que es el país más poderoso en la actualidad. O sea, era algo muy grande lo que Moisés rechazó, porque rechazó prácticamente el trono de Egipto por ser un esclavo, por estar con los demás personas de su pueblo. O sea, él nunca negó su verdadera identidad ni tampoco a Dios. Él jamás lo negó. Y su vista, para él poder negar eso, su vista él la puso no nada más en lo que él veía, en lo terrenal, como se podría decir. Puso su vista más allá del palacio en el que vivía, y de todas las comodidades de las que estaba rodeado, sino que él pensó más bien en la corona que Yahshua nos va a dar allá en el cielo. Ese era su principal pensamiento que le había inculcado su madre. O sea, su pensamiento ya no estaba aquí en la tierra, sino que ya pensaba más en las cosas celestiales y ya no en las comodidades pasajeras de aquí, porque si él hubiera elegido las comodidades pasajeras, hubiera sido un gran gobernante, recordado en la historia, pero ¿de qué le hubiera servido? No le hubiera servido de nada, porque ya cuando Yahshua venga por segunda vez, si él hubiera elegido el trono de Egipto, obviamente su destino hubiera sido la perdición. Pero él eligió, ¿qué cosa? Las riquezas eternas. O sea, el don que Dios nos ofrece. Claro, la misma promesa que tenemos nosotros ahora en la actualidad, ¿no? Dice, Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Con frecuencia pensaba en la abyecta condición de su pueblo. O sea, estaba él en el palacio del faraón, pero él estaba siempre pensando en la condición del pueblo, cómo sufría, ¿no?, en la esclavitud. Y visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Elohim obraría su libertad. A menudo, provocado al resentimiento por las escenas de injusticia y opresión que veía, anhelaba vengar sus males. Un día, vamos a ver lo que pasó un día, ¿no? Dice, un día, en una de las visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre aquel y le dio muerte. No hubo testigos del hecho, excepto el israelita, y Moisés sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena, habiendo demostrado que estaba listo para apoyar la causa de su pueblo. Esperaba verlo levantarse para recobrar su libertad. Pero él pensaba, ¿qué pensaba? Que sus hermanos comprendían que Elohim les daría libertad por mano suya, por más ellos no lo habían entendido así. Esto encontramos en Hechos 7:25, ¿no? Entonces vemos que al ver la injusticia, Moisés, que le estaban golpeándole a un hermano suyo, a un israelita, él, indignado, reaccionó y golpeó a este hombre, no al egipcio, y le dio muerte, ¿no? Y aparentemente, bueno, nadie le estaba mirando, ¿no? Pero el único testigo que estaba fue el que él había salvado. ¿Y qué pasó con este hombre que le defendió? Cuéntanos. Dice que al siguiente día Moisés vio justamente al que él había salvado de la muerte el día anterior, que estaba en una riña con otro hebreo. O sea, estaban peleándose, inclusive golpeándose, decía. Y entonces Moisés le reprendió y le dijo que por qué hacían eso. Y entonces el hebreo le respondió enfurecido, diciéndole que él no era juez para venir a meterse en esos asuntos. Y le recriminó entonces que acaso vas a matarme igual que mataste al egipcio. O sea, y lo dijo en público cuando habían más personas. Y recordemos que los esclavos hebreos no es que estaban solos allí, tenían capataces egipcios.
Y al extenderse esa noticia, inclusive dice que llegó a oídos del faraón, porque él era una persona muy conocida y se extendió eso rápido. Llegó a oídos del faraón y el faraón ordenó la ejecución. O sea, démonos cuenta aquí cómo era que los israelitas no habían llegado a comprender cómo era la obra de liberación que Moisés venía a hacer. Esto tendría, ¿cómo se dice? Es muy parecido también cuando Yeshua vino aquí a la tierra. ¿Qué dice que pasó? Cuando él vino aquí a la tierra, los judíos no comprendieron cuál era la obra que venía a hacer, porque ellos esperaban y siguen esperando hasta la actualidad a un Mesías que venga a sentarse en el trono y a restaurar como era Israel en sus tiempos más prósperos. O sea, ellos en la religión judía actual sigue esperando todavía eso. O sea, el mismo caso lo tenemos aquí. No habían llegado a comprender por completo cuál era la obra de liberación. Claro, pero algo aquí también que me llama mucho la atención, mis hermanos. Imagínense que Moisés, él defendió a su hermano israelita de su pueblo. ¿Y de qué forma le pagó? Con la traición. Con la traición. Denunciándolo. No, entonces la Biblia no se equivoca, mis hermanos, cuando dice que ¿cuáles son nuestros enemigos? Los de nuestra propia casa, dice la palabra, ¿no? Entonces, vemos que aquí se cumple, ¿no? Y también recordemos qué pasó con Yeshua. ¿Qué pasó con Yeshua? ¿Quién le traicionó? ¿No fue uno de los 12 discípulos? ¿No? El mismo. El mismo. Entonces nosotros en los últimos tiempos, ¿qué esperamos? ¿No? Lo mismo va a acontecer, mis hermanos. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces de ahí vemos que Moisés huyó ¿a dónde? Al desierto, le tocó huir, no le quedó de otra, ¿no? Claro, y para el colmo la noticia que le llegó al faraón, o sea, dice que había sido el asunto había sido exagerado. Ya. Dice así. La calumnia, ¿no? Sí. Ya viene la calumnia. Todo el asunto exagerado en sumo grado se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos de faraón. Y se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. El monarca decidió enseguida que debía morir. Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia. O sea, fue una acusación muy grave, y el motivo por lo que tenían temor los egipcios, como ya analizamos también en la lección de la historia de José, en esa época habían gobernado los habitantes de Canaán, los hicsos. O sea, ellos temían que por medio de Moisés, los israelitas, los ahora israelitas, tomaran ahora el gobierno del país. O sea, temían que la historia se volviese a repetir nuevamente. Y es por eso que se ordenó la ejecución de Moisés inmediatamente. Pero Moisés tuvo que huir a Arabia, pero o sea, él salió aparentemente sin rumbo. Pero quien guió sus pasos fue el Padre Yahweh. Fue Dios mismo que guió sus pasos, su camino. Ahora, un motivo más por qué Dios tuvo que obrar de esa manera para sacarlo de Egipto. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a pesar de que él se mantuvo firme adorando a Dios, el ambiente del que había estado rodeado ahí en Egipto había influido en su carácter y en su manera de ser. Entonces vemos que Moisés no estaba aún preparado para ser el líder del pueblo. No estaba tampoco preparado él. Sí, por eso aquí nos dice, miren lo que nos dice aquí en el libro. Dice, Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Por ejemplo, acá retrocedemos la historia, mis hermanos. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tuvo que hacer Abraham para él ser el líder del pueblo? ¿Qué tuvo Salir del ambiente que le rodeaba, sí, que era un ambiente perjudicial. Que había mucha idolatría, ¿no? Por eso le dijo, sal de tu parentela, ¿no? Así le dijo. Mire, pero miren cómo tiene conexión una historia a la Jacob otra, ¿no? también, él tuvo que huir de su casa y estar tantos años fuera de su hogar para poder cambiar en lo que necesitaba. Sí, por eso dice aquí, a no depender para cumplir de las promesas de Elohim, de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. O sea, ellos tenían que pasar por este trayecto
o sea, por esta situación. ¿Por qué? Porque ellos no habían aprendido a confiar o a depender del Padre Yahweh, ¿no? Había otras lecciones que Moisés debía recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la negación y la penalidad, debía aprender a ser paciente, a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser entrenado para obedecer. O sea, él, como era hijo de la reina de Faraón, estaba acostumbrado, nieto de Faraón, perdón, sí, nieto de Faraón, estaba acostumbrado a mandar. a pero tener todas sus comodidades, todo lo que Todas él las solicitaba. comodidades, todo a disposición. Pero, ¿qué pasó? A él le faltaba obedecer, aprender a obedecer. Antes de poder enseñar el conocimiento de la voluntad divina a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Elohim. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Entonces, el hecho cuando Moisés tuvo que ir al desierto, era una escuela que iba a pasar ahí, ¿no? Claro. Porque iba a tener comunión con el Padre Yahweh. Iba a tener que ser humilde, porque de ley vivir en un lugar tan cómodo, tan lujoso, había influido mucho en su vida. Entonces tenía que él aprender la humildad y aprender la obediencia. La sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. O sea, él tuvo que pasar 40 años para que olvidara todas esas cosas. Claro. Porque recordemos que él estaba acostumbrado a ver la grandeza de los templos egipcios, del palacio. O sea, y en esos lugares que era lo que se veía, era la mano del hombre allí. Pero en cambio en la naturaleza, al él estar rodeado de la naturaleza, de las montañas y de todo lo que Dios había creado, se familiarizó aún más con Dios. O sea, su relación con Dios mejoró mucho más que cuando estaba en Egipto. Aquí me viene a la mente, mis hermanos, ¿por qué nuestro Padre Yahweh? Ahora entendemos por qué nuestro Padre Yahweh recomienda que nosotros como hijos de Él debemos irnos al campo. Claro, ese es el motivo. Sí, ese es el motivo, ¿no? Porque hay muchas cosas que Claro. por más que uno estudie y todo, aquí en la ciudad no se pueden lograr. Por eso es que Dios nos manda que vayamos al campo directamente. Por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿uno qué hace? Todo tiene a la mano. Va a la esquina, encuentra una tienda, ¿no? Y ya compra lo que necesita. En cambio, en el campo, ¿qué experiencia tenemos que pasar? Nosotros mismos sembrar el fruto y orar al Padre Yahweh, sembrar la planta y orar al Padre Yahweh para que dé su fruto, ¿no? Esa es dependencia, ¿no? Ahí fortalecemos la confianza y la dependencia en Dios. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual nosotros como hijos del Padre Yahweh necesitamos pasar por esa experiencia, ¿no? De tener esa dependencia del Padre Yahweh, porque aquí tenemos todo fácil, todo a comodidad, ¿verdad? En cambio en el campo es muy distinto, ¿no? Miren lo que nos dice aquí también, una frase muy linda. Dice, Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. ¿Cuáles eran esas cosas que debía desaprender Moisés? ¿Cuáles eran esas cosas que debía desaprender? Su orgullo, ¿qué más tal podría decir? También su falta de confianza en Dios, Claro, todo eso. porque él tenía ya, o sea, se sentía autosuficiente, ¿no? Y se dejaba llevar por sus impulsos, porque por eso fue que cogió y mató al egipcio, ¿no? Claro. Ya, no, o sea, no tenía dominio propio, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, porque si no tenemos dominio propio, ¿cómo vamos a poder vencer el pecado, no? Las influencias que le había rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y la escultura,
todo eso había dejado una profunda impresión en su mente en desarrollo y hasta cierto punto había moldeado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Elohim podían quitar esas impresiones. Eso era lo único que podía cambiarlo a Moisés, ¿no? De todo lo que le había rodeado, ya su carácter estaba cambiando, ¿no? Exigía de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Elohim sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas, ¿no? Entonces vamos a buscar, mis hermanos, en el libro, en Santiago, capítulo 1, verso 5. ¿Qué nos dice la palabra? Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago. Capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces eso es lo que esta es la parte que le faltaba a Moisés, ¿no? Pedir sabiduría al Padre Yahweh, ¿no? Dice que la da abundantemente y sin reproche. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Vea, concentrémonos, mis hermanos, en esta frase que dice: pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Si nosotros nos sentimos contentos con estar en las tinieblas, dice que ahí el Padre Yahweh no puede darnos la luz, ¿no? No puede darnos la luz. Nosotros no la queremos recibir, no nos puede dar, ¿no? Entonces, vemos que también depende no solamente del Padre Yahweh, sino de nosotros, mis hermanos, recibir esa luz, buscar esa luz cada día, ¿no? Para recibir ayuda de Elohim, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Elohim haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos, ¿no? A veces dice que, no, o sea, lo que quiere nuestro Padre Yahweh es que nosotros sintamos la necesidad de Él, de buscarlo a través del estudio de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? No porque otros nos digan, sino no porque nos obliguen o nos digan otras personas, sino porque haya en nosotros ese sentir de buscarlo cada día a través del estudio de su palabra y Él nos dará esa luz, ¿no? Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Elohim los ayudará, uniendo su poder divino al esfuerzo humano. No, esa unión tiene que haber poder divino y esfuerzo humano. Se unen y ahí puede irradiar la luz, ¿no? Y como sabemos, en este periodo Moisés también se casó con una de las hijas de Jethro, un sacerdote de Dios verdadero también. Y dice que después de mucho tiempo, el faraón que había ordenado su ejecución, dice que falleció. Busquemos en nuestras Biblias en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel
gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Como vemos aquí, como ya habíamos visto en la lección anterior, este faraón era el que históricamente se conoce como Tutmosis I. Era el mismo que había ordenado la ejecución de los niños hebreos en el pasado. Y ahora aquí vemos que este faraón fallece y entonces asciende al trono el faraón Tutmosis II. Y dice que entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, clamó por su esclavitud, y fue que Dios entonces dice aquí que Dios, o sea, miró Dios a los hijos de Israel y reconoció en los Dios, la época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. ¿Qué dice que Dios usaría? Dios usaría a Moisés como su instrumento, pero no para que quedara como que si Moisés de por sí actuaba, sino para demostrar que Dios de por sí solo podía derrumbar y humillar al ingenio humano, o sea, demostrar la insignificancia que tiene el orgullo humano ante su poder. Y como vemos después de un tiempo, Moisés recibió, mientras él pastoreaba las ovejas, él vio entonces una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero él veía que esta zarza no se consumía. Entonces él consideró esto como algo sobrenatural y se acercó hacia ese lugar. Un día, mientras Moisés apacentaba sus rebaños cerca de Horeb, monte de Dios, Moisés vio arder una zarza, sus ramas, su follaje, su tallo, todo ardía, y sin embargo no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios trémulos contestó: heme aquí. Se le amonestó a no acercarse irreverentemente. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Era él que como ángel del pacto se había revelado a los padres en épocas pasadas. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí, ¿quién era que estaba hablando, se podría decir, por medio de esta zarza? No era como se cree muy comúnmente, que era directamente el Padre o Dios que estaba hablando allí, sino que era el Padre, sí habló obviamente, pero fue por medio de su Hijo. Porque recordemos que al momento de que el hombre cayó en pecado, el Padre, Dios, no puede comunicarse directamente con el ser humano. Y Yahshua es el intermediario. O sea, a lo largo de toda la historia que está escrita en la Biblia, quien se comunica con el ser humano es Yahshua. O sea, Yahshua es el intercesor, o sea, el intermediario que hace que el Padre pueda comunicarse con el ser humano por motivo del pecado. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se alleguen a la presencia de Dios. En el nombre de Yahshua podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Elohim grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de las audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará:
cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces vemos aquí que dice que a veces nosotros, como seres humanos, damos más reverencia o más respeto a otro ser humano que no lo merece. Mientras al Padre Yahweh lo tomamos como que fuera alguien inferior o igual que nosotros, cuando no debe ser así, mis hermanos. Incluso cuando nosotros mencionamos su nombre, debemos de hacerlo de una manera tan reverente que nosotros no imaginamos, porque imagínense que en el cielo, cuando los ángeles están ante el Padre Celestial, ante nuestro Padre Yahweh, ellos dicen que ellos inclinan su rostro, ellos que no han cometido pecado, mis hermanos, ellos hacen esto. Nosotros, cuánto más que somos seres pecadores, ¿cierto, Josué? Claro. ¿No? Debemos de humillarnos ante nuestro Padre Yahweh, ¿no? Hasta sentirnos que, mostrar esa reverencia que Él merece tenerla, ¿no? Y ahí fue que el Padre, en ese momento, cuando a Moisés se le presentó Yahshua por medio de esta zarza ardiente, Yahshua le comunicó la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, que era que el pueblo debía ser liberado y llevado a la tierra prometida. O sea, se le comunicó cuál era el plan, y entonces Moisés, asustado, porque él al haber estado tanto tiempo alejado de Egipto, y ya obviamente al estar 40 años lejos de Egipto, y de no usar propiamente ese idioma y ya no estar en la corte, o sea, él se creía que era incapaz de dirigirse ahora ante el faraón. O sea, se creía que era incapaz de dirigir a un pueblo. Porque lo que había hecho durante estos últimos 40 años era cuidar ovejas. Y, o sea, hace tiempo que no ocupaba un cargo público, como se podría decir. Y por eso es que él se creía incapaz de dirigir al pueblo en su liberación. Claro, o de hablar frente al faraón, ¿no? Porque él, ya él no había, ya había perdido el contacto con autoridades terrenales, ¿no? Entonces él pensaba que, al estar ante el faraón, decía que no era capaz, ¿cómo era que decía, la frase que decía Moisés? Que soy tardo para hablar. Claro. ¿Qué más? Alguna palabra más dice, tardo para hablar. Que no voy a ser capaz de ir y hablar ante el faraón, lo que me mandas a hacer, ¿no? Y ahí me manda unas indicaciones el Padre Yahweh. Claro, y también había otro problema. El pueblo de Israel, al estar 400 años en una nación extranjera llena de idolatría, de paganismo e idolatría, muchos dicen que se habían olvidado prácticamente de Dios, o sea, no lo conocían. Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar, en la ceguedad, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Dijo: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? La contestación fue: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Cuál? Éxodo 3, 14 y 15. Éxodo. Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. En hebreo Yahweh, o sea el Adón. Y agregó: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: el Adón, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Y aquí, como vemos, hay algo muy importante.
como vemos aquí, o sea, en las versiones comunes de la Biblia, que se maneja comúnmente, está escrito que la contestación fue yo soy el que soy. Cuando no es así. Claro, aquí hay un error de traducción, aunque parezca insignificante, tiene una gran importancia. La traducción, o sea, en hebreo, el escrito original dice Eye Asher Eye, que significa yo seré el que seré. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre decir yo soy el que soy y seré el que seré. Cuando se dice yo soy el que soy, ¿qué estamos diciendo? O sea, algo que ya está establecido y de por sí no puede cambiarse. O sea, algo que no puede ir más allá de lo que ya es. Que solo queda ahí nada más. Pero al decir yo seré el que seré, ¿qué estamos poniendo? Están abiertas todas las posibilidades, porque recordemos que Dios, el Padre Yahweh, no tiene ningún tipo de límite. Él puede ir de es infinito. Infinito. O sea, no tiene principio ni fin. O sea, ¿y cómo vamos a decir nosotros, yo soy el que soy, que dice ahí en la Biblia? O sea, estamos poniendo nosotros mismos un límite allí. Y, o sea, y esto, más culpables serían los traductores de la Biblia al no hacer su trabajo bien hecho. Por eso, mis hermanos, o sea, una vez recalcamos aquí, nosotros como nuestro canal, nuestro firme fundamento, siempre nosotros nos afianzamos. O sea, no es que queremos, no es que decimos que sabemos hablar hebreo, no es eso, mis hermanos. O sea, es cuán importante tenemos que regresar al hebreo, porque al original. ¿Por qué? Porque ha habido una mala traducción, ¿cierto, José? Claro. Ha habido una mala traducción. O sea, uno tiene que ir al original. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia, ¿dónde se fue? A la versión hebrea. Claro, entonces uno, mis hermanos, como estudioso, como fuimos una vez reconocidos, el pueblo de la Biblia, tenemos que volver al original, ¿no? Porque hay malas traducciones, hay versos o capítulos mal traducidos y por eso estamos confundidos, ¿no? Por eso tenemos que ser hermanos estudiosos de la palabra, ir al original y saber bien lo que quiere decir. Imagínense aquí esta explicación que ahorita acaba de dar Josué. El significado de yo soy el que soy no es así. Yo seré el que seré. Yo seré el que seré. Entonces, vemos, mis hermanos, tenemos que volver al hebreo. Al original. Al original. ¿Para qué? Para ver su significado. Tenemos que ver por el significado. Porque hay una mala traducción. Eso, mis hermanos. Ya. Y también vemos, ahora viene lo más importante e interesante en el verso 15. 3:15. Sí, en el verso 15 dice así. Elohim además dijo a Moshe, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial de generación en generación. Lo más importante está aquí en el verso 15, porque ¿qué nos dice? Aquí le dice directamente. Dice, Elohim dijo a Moshe, Yahweh, o sea, le reveló su nombre, Yahweh. Yahweh. En algunas Biblias podemos encontrar ahí, en algunas Biblias figura ahí, en ese texto figura, dice, o sea, Yahweh, o sea, ahí están las YHWH. Sí, sí, por ejemplo, aquí en la traducción que yo tengo, la Biblia Thompson dice en la parte de abajo, al pie de página. A pie de página dice, el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo Haya, ser, ¿no? Entonces, mis hermanos, o sea, no estamos equivocados. O sea, aquí nos está diciendo, este es mi nombre por los siglos, generación tras generación. Claro, un nombre no cambia. Sea que yo me vaya a Estados Unidos, me vaya a cualquier otro país que hable en otro idioma, mi nombre es, como tengo en mi documento, ¿no? No puede ser cambiado, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más el nombre de nuestro Padre Yahweh? ¿Quién somos nosotros para estar cambiando el nombre del Padre Yahweh? ¿Y cómo aún nos atrevemos cuando comúnmente en historia hablamos de las deidades paganas que adoraban las antiguas civilizaciones? ¿Cómo ahí sí procuramos traducir de la manera correcta los nombres? Por ejemplo, los nombres de los dioses egipcios, la diosa Isis, Neptis, el dios Ra.
O sea, como eso sí lo traducimos bien, Ajá. pero como el nombre de Dios, no es que como ya estamos en español cambia, que como estamos en Francia cambia, que como estamos en dice que cambia. Eso no tiene nada que ver, el nombre sigue siendo el mismo. Donde sea que El nombre sea, sigue siendo el cualquier país. mismo. Ujú. Los nombres también de los gobernantes del pasado, o los nombres de los gobernantes de la actualidad de otros países, sea que sea aquí en Ecuador, en Estados Unidos o en donde sea, el nombre no cambia. Por ejemplo, el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, en China igual se llama Vladimir Putin, no Así tiene es. por qué cambiar. En América se llama Vladimir Putin, en donde sea, se va a llamar igual, no va a cambiar ese nombre. Es por eso mismo que los pastores, y no es que estamos en contra de los pastores tenemos mucho que ver. Hablemos directamente de los pastores adventistas que tienen tanto conocimiento, ¿no? Tenemos doctores en teología, tenemos, tantas ramas. ¿Y cómo es posible que aún teniendo la verdad en la mano, aceptamos traducciones católicas? ¿Acaso no es porque tenemos acogida o convenio con el Vaticano? Hermanos y amigos, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es una gran realidad. Defendamos, hermanos adventistas, defendamos nuestros principios. Basta ya de ser títer de Roma. Defendamos la verdad, porque el Padre Yahweh llamó a una iglesia adventista con un mensaje eterno. No mandó un mensaje mezclado con paganismo como está haciendo Roma. Porque Roma es la que ha contaminado a todas las iglesias del mundo con el paganismo y la mentira. Basta ya, doctores en teología. Basta ya, señores dirigentes, presidentes de la obra adventista. Basta ya. Leamos bien, dirijamos bien a nuestro pueblo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel se perdió, ¿qué? ¿Por muy sabio o por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, por la ignorancia. Y por la ignorancia estamos condenando a nuestro pueblo. Yo sé que es duro, pero tenemos que decirlo. Levantémonos del sueño, queridos y distinguidos administradores del pueblo de Yahweh. Sí, lo somos. Claro. Tiene que haber en nosotros, mis hermanos, un despertar. No dejarnos llevar por lo que el hombre nos diga. Claro, porque ahora también vamos a otro punto, que la responsabilidad Claro. ahora no es solo de los líderes. Nosotros. Ahora la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Si nosotros recibimos la luz o tenemos la luz y no investigamos, eso ya va a ser responsabilidad nuestra. Ahorita no estamos en los años como en la Edad Media, que no había Biblia, que estaba prohibido todo, que no se podía. Ahorita está todo abierto. Usted entra en el internet y encuentra los libros de Elena de White, o sea, y se encuentra un montón de información, usted encuentra allí. Tenemos mucho material, mis hermanos. Esa es cuestión de nosotros. Si queremos estar en las tinieblas, es porque queremos. Claro, ahorita no es que no tengo plata para comprarme los libros. Si tiene un teléfono, en el teléfono ya tiene todo. Claro. Ya no hay excusa ahora. Entonces, mis hermanos, es tiempo de que haya en nosotros un despertar y nos dejemos llevar por un escrito. Un escrito está, o un así dice Yahweh. El problema es que como títeres, porque perdóname la expresión, hermano, al pecado hay que llamarlo por su nombre. Los miembros hemos quedado como títere. Lo que dijo el pastor, lo que dijo el presidente. Hermanos, con todo el respeto, qué presidente ni qué pastor. Yo tengo que luchar es por mi salvación, porque el pastor no me va a salvar a mí. El presidente de la corporación o el presidente mundial de los adventistas a mí no me va a salvar. A mí lo que me va a salvar es mi convicción, mi seguridad y mi comunión diariamente con el Padre Yahweh. Por lo tanto, la mayoría conocemos, sabemos, pero tenemos el miedo que nos borren o que nos destituyan por seguir el mensaje que el Padre Eterno nos ha dejado. Ese es el problema de nuestra iglesia. Y aquí vemos también esto se acopla a la historia de Moisés. Porque Moisés, por ser aceptado en la sociedad egipcia,
pudo haberse dejado llevar nomás por el paganismo y los placeres que ofrecía la corte egipcia. Pero como vemos, él se mantuvo firme y despreció todo esto por seguir a Dios, o sea, rechazó los honores mundanos. Pero igual dice que influyó en algo, ¿no? Por eso depende del ambiente donde estemos, Claro. que influye. Si nosotros sabemos que el ambiente por el que estamos rodeados está mal, obviamente debemos salir de ahí. Claro, salir de Así ella, es. pueblo mío, claro, dice su palabra. Claro, cuando dice, a ver, pero aclarar, cuando se dice Claro. salir, no estamos diciendo que vamos a dejar el adventismo. No, es que Mucho somos cuidado así. con eso, porque Claro. adventistas seguimos siendo. Así O es. sea, lo que estamos diciendo cuando se dice salir de ella, estamos hablando, cuando se dice de Babilonia, estamos hablando de las doctrinas que ésta ofrece. Pagana, las Las doctrinas doctrinas paganas. paganas. Por De la ejemplo, confusión. la Trinidad, que ese otro nombre que nos han puesto, aceptar el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová fue creado en 1531, si no me equivoco, por Pedro Galatino. Él era un sacerdote católico. 1518. En 1518, perdón, es. Ahí fue que se creó este nombre. O sea, y si a nosotros sabiendo ya esto nos hacemos de oídos sordos, ya va a ser responsabilidad de nosotros y estaríamos voluntariamente pasando a formar parte de la iglesia de Babilonia. Porque Babilonia no es nada más ir y sentarse allá adentro y ir a postrarse en tu imagen. Aceptar también estas doctrinas paganas es igual. Es igual, es el equivalente a lo mismo. Hay de aquellos administradores que conociendo niegan la verdad. Por lo tanto, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque el Padre Eterno, el Padre Yahweh, vendrá y nos juzgar por las tinieblas que hemos metido dentro a la iglesia de Yahweh. Y ahí, continuando ahora con la historia de Moisés, dice que a Moisés ya se le avisó que el faraón con el que se encontraría al llegar a Egipto se iba a oponer a la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese momento, en las naciones de la antigüedad, la esclavitud formaba un gran pilar en la economía de esas naciones y en las riquezas que tenían. ¿Por qué? Porque los egipcios no eran como un trabajador que habría que pagarle altas sumas de dinero, sino que nada más a los esclavos se los tenía trabajando incansablemente, sin un horario fijo, simplemente por sus alimentos, por la comida. Nada más que eso, y por otras ciertas cosas. Y es por ese motivo que el faraón se opondría y el faraón tendría un corazón pero muy duro para dejar salir al pueblo. Pero ¿qué promesa le hizo el Padre Yahweh a Moisés? Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Recordemos que la tarea que tenía Moisés de aquí en adelante no iba a ser nada fácil, porque tendría que prácticamente enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. Y al ser el hombre más poderoso del mundo, obviamente era muy orgulloso y soberbio. O sea, el faraón con el que se encontraría más adelante, era un faraón que creía que tenía todo el mundo a sus pies, que nada podía vencerle. Moisés veía ante sí dificultades que le parecían insalvables. ¿Qué prueba podría dar a su pueblo de que realmente iba como enviado de Dios? He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Yahweh? Entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a sus propios sentidos. Le dijo que arrojara su vara al suelo. Al hacerlo, convirtióse en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Dios le ordenó que la tomara en su mano y tornóse vara. Le mandó que pusiese su mano en su seno. Obedeció, y he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Mediante estas señales, el Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así como también Faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Ahora, estas señales que se le dio a Moisés aquí no eran, como decir, las muestras definitivas del poder de Dios, porque no eran nada más, no se basaba nada más en estos milagros como cualquiera se podría considerar pequeños, porque más adelante
También los sacerdotes paganos del faraón logran hacer igualmente convertir las varas en serpientes. O sea, aparentaron convertirlas en eso. A la vista del ser humano se veían como serpientes. Sino que esto nada más era una pequeña muestra de lo que Dios podía hacer más adelante. De cómo Dios se iba a manifestar. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Dijo: «Ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba con soltura como cuando estaba entre ellos». O sea, él presentó como excusa diciendo: es que yo no puedo hablar, o sea, ya no conozco el idioma de los egipcios. O sea, él presentó eso como excusa porque se sentía atemorizado. Pero entonces el padre Yahshua le reprende diciéndole: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Yahweh? Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. Ahora pues, ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez. Pero una vez que el Adón le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual le había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. O sea, aquí vemos que Moisés también desconfió de que Dios pudiera prepararlo a él. O sea, sintió temor al haber estado tantos años lejos de aquella civilización. Él tuvo miedo de no poder dirigirse ante ellos. Pero ¿qué le aseguró Dios? Que él sería quien hablaría por medio de él. O sea, que él sería nada más un instrumento. Que no sería él quien iba a hablar, sino que era Dios directamente. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Entonces debemos reconocer, mis hermanos, dice nuestras debilidades y encomendarnos en las manos del Padre Yahweh. Y Él hará el resto, ¿no? La obra es de nuestro Padre Yahweh. Nosotros somos solo instrumento en sus manos. Dice, ahora busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 4, verso 19. ¿4:19? Sí. Ya. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ya aquí vemos que Moisés tenía también el temor de que, aunque él no sabía que el faraón que él había conocido en esa época ya había muerto, él que sentía un temor de que fueran a querer matarlo apenas al llegar a Egipto. Pero entonces Dios le comunicó ¿qué cosa? Que ya todos sus enemigos allí en Egipto habían muerto. O sea, todos los que deseaban matarlo ya no estaban vivos. Porque también el faraón Tutmosis II ya
al tener este faraón un reinado muy corto, para esta época también ya había fallecido. Y ahora gobernaba el nuevo faraón, que es con el que Moisés se encontraría en Egipto y con el que se enfrentaría para la liberación del pueblo, que sería el faraón Tutmosis III ahora. Entonces, ya confiado de que sus enemigos habían muerto, entonces Moisés fue entonces y tomó a su esposa y sus hijos y salió rumbo a Egipto nuevamente. Pero a su suegro, a Yetro, no le manifestó que su verdadera misión al ir allá a Egipto era la liberación de todo el pueblo de Israel, temiendo de que su suegro no lo dejara salir con su esposa y sus hijos. Pero mientras iban yendo camino a Egipto, a medida que se alejaban de Madián, aunque parecía que ya todo estaba bien, había un punto en el que Moisés se había descuidado y que lamentablemente nunca se nos ha enseñado esto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido del parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar en su marcha. ¿Qué vemos aquí? Que a pesar de que parecía que todo estaba bien, había fallado en ese único punto Moisés. Y dice que si no hubiera, Séfora, al ceder a las exigencias de su esposa, que no estaba muy de acuerdo con que se hiciera la circuncisión a su hijo menor, fue entonces que tuvo un llamado de atención de parte del Padre Yahweh. Claro, ahora debemos analizar nuestras vidas, porque puede estar todo bien, claro, pero por un pequeño detalle, así mismo podemos perderlo todo. Así es. Porque si no hubiera sido por eso, probablemente Moisés hubiera perdido la vida allí, no hubiera podido cumplir el propósito que Dios había puesto para él. Por eso, mis hermanos, aquí es un llamado de atención para nosotros. Aparentemente en nuestra vida puede estar todo bien. Nosotros no vemos quizás en qué estamos fallando. Pero por eso mismo, mis hermanos, debemos nosotros cada día, al acostarnos, al levantarnos, estar en cuenta con el Padre Yahweh. Preguntarle o decirnos que nos hagan ver en qué estamos mal, qué estamos fallando. Hacernos un autoexamen, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque, miren, con Moisés, no había hecho la circuncisión a su hijo menor. Y por ese punto tuvo un llamado de atención que envió el Padre Yahweh, envió a un ángel para que le haga ver en qué estaba mal, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy. Les invito que para la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 23 del libro Patriarcas y Profetas, que se titula Las plagas de Egipto. Ahora vamos a ver cómo fue que Dios manifestó su poder para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Ya. También, como recomendación para complementar, también invito a que estudiemos el capítulo 5 de Éxodo. Todo el capítulo 5 de Éxodo, justamente con el capítulo 23 del libro Patriarcas y Profetas. Claro, sabemos que el estudio siempre es profecía y Biblia, ¿no? Para tener un entendimiento mejor de lo que es el mensaje, ¿no? Que nos da de mucha enseñanza, ¿no? Cada una de estas historias que están escritas no es en vano, es para enseñanza de nosotros,
para darnos cuenta en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Así como nosotros, como ellos, como líderes del pueblo del Padre Yahweh, tuvieron sus errores, tuvieron sus caídas, pero asimismo se levantaron con fuerza. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de estos grandes hombres, ¿no? No quedarnos ahí. Si fallamos, no quedarnos ahí. Levantarnos más vale con más fuerza, ¿no? Gracias, mis hermanos, por su atención. El Padre Yahweh les bendiga grandemente. Amén. Gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana muy especial, donde hemos estado participando de las grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es poder entender los planes de nuestro Padre Celestial. Solamente podemos entenderlo. Solamente podemos prepararnos cuando tomamos la Biblia, el Espíritu de Profecía, que es la palabra de Dios. Estimados hermanos, probablemente hablamos un poquito fuerte, pero es necesario que hablemos de esta manera. Porque si no hablamos de esta manera, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que el pueblo de Dios en profecía se desenfrena. De igual manera tenemos que hacer ver en lo equivocado que muchas de las veces estamos. No es necesario simplemente tener doctorado, maestría en teología, y con todas estas circunstancias de título podemos estar perdidos. Pero yo los invito ahora a reflexionar que solamente la palabra de Dios y la palabra de Dios, el espíritu de profecía, es lo que nos lleva hacia un camino. Dejemos el egoísmo, dejemos el odio, dejemos la tranquilidad, dejemos el fanatismo a un lado y agarrémonos de la mano del Creador. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos en esta mañana, ¿no? Vamos a postrarnos de rodillas para terminar con una palabra de oración. Y allí estaremos seguros en las manos de nuestro Padre Celestial. Que el Padre Eterno nos bendiga y vamos a colocarnos de rodillas. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo y noble nombre en esta mañana. Gracias por permitirnos doblar nuestras rodillas y poder comunicarnos contigo, Padre, que eres el dueño del universo. Perdona nuestros pecados y encamínanos hacia la eternidad. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en Yahoshua, nuestro gran Elohim. Amén. 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 Que el Padre Eterno pueda bendecirnos, mis queridos hermanos, pues, y vamos a prepararnos también para el culto divino. Shalom, Shabbat para cada uno de ustedes. Shalom. Shalom.